Bueno, muy buenas noches para todos mis hermanos allí, mis hermanos que están allí en la virtualidad, mis hermanos que están acá en las instalaciones del templo y mis hermanos que pueden vernos allí a través de los perfiles de Facebook. Muy buenas noches para todos. Y bueno, hoy 19 de septiembre del año 2023, pues vamos a dar inicio a nuestro servicio de oración y estudio bíblico en este día, pues dándole la bienvenida a todos ustedes. Vamos a buscar, amados hermanos, allí el capítulo 18 del libro de Proverbios, capítulo 18 del libro de Proverbios, y mientras nos ubicamos, pues una vez más les reitero la bienvenida a todos ustedes. Confiamos en el Señor de que hoy nos regale una buena noche, precisamente para poder orar, reflexionar en la palabra de Dios. Y bueno, agradeciendo también al Señor porque está cayendo una leve lluvia, que la necesitábamos desde hace algunos días. Y bueno, el Señor hoy nos respondió a nuestras oraciones. Así es de que, pues con ello vamos a estar reflexionando allí en Proverbios 18, verso 11 hasta el 24. Si ustedes están ubicados ahí, voy a leer en favor de todos ustedes. Dice así la palabra de Dios. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. El que halla esposa halla el bien y alcanza la benevolencia del Señor. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Amén. Muy bien. Lo que cita precisamente el proverbio en la primera parte, en el verso 11 que hemos leído, es nunca confiar en nosotros mismos o nunca tener una autoconfianza. Esta nunca nos debe llevar a colocar nuestra vida en nuestro propio razonamiento. Si bien es cierto, el Señor nos dejó su palabra como una directriz en donde nosotros debemos verdaderamente descansar y llevar nuestras vidas. En esto debemos tener sumo cuidado, como dice el mismo escritor allí. Dice que las riquezas son como una ciudad fortificada y como un muro alto en la imaginación, y está hablando obviamente en la imaginación del hombre, que luego entonces el mismo Señor le muestra que todas estas cosas son simplemente efímeras. Ni hablar obviamente de cosas que no convienen, ni tampoco colocar nuestras palabras a la ligera, al aire. Tampoco obviamente buscar desalentar a nuestro prójimo. En la palabra de Dios lo que encontramos son palabras de consuelo. Y como ella no es sola, el Señor mismo nos dejó a su Espíritu Santo para que nos consolara en medio de nuestras necesidades. Lo que vemos en el verso 12 es que antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. El Señor primero nos enseña que nosotros necesitamos de Él y luego el Señor se nos muestra en su palabra para suplir entonces todas aquellas necesidades. Pero como nosotros necesitamos ser guiados y tener la sabiduría de Dios para hacer todas las cosas, entonces ni nuestras palabras pueden ser a la ligera, ni tampoco nuestras palabras deben ser condimentadas con el desánimo,
para con otras personas. Versos 20 y 21 dice lo siguiente: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. El 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Bien es cierto que dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. En este caso nosotros debemos saber que el Señor debe llenar nuestro corazón de su palabra para que lo que nosotros podamos expresar sean las palabras mismas de Dios. En esto entonces encontraremos el consuelo que todos nosotros necesitamos. Dios nos da de su gracia y provee verdaderos amigos y verdaderos hermanos en la fe. Termina diciendo el verso 24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo y más unido que un hermano. Eso porque el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que ya no les iba a llamar de otra manera sino amigos. Y esto porque había entre ellos una relación íntima de comunión espiritual. Y en este caso, obviamente, el Señor nos llama a nosotros a vivir de la misma manera. Jesús, días antes de irse, dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Ese es precisamente el aplicativo que nosotros podemos encontrar en esta última parte del proverbio. Que el Dios nos ayude, que el Señor nos capacite y nos fortalezca para poder hacerlo acorde a su santa y soberana voluntad. Oremos por un momento, por favor. Amado Dios y Padre, tú que habitas en gloria, quiero darte las gracias, Señor, una vez más en esta noche, por este tiempo y por esta oportunidad en la cual encontramos en tu palabra, Señor, la herramienta que necesitamos, la más eficaz, Señor, para nuestro caminar en esta tierra, Dios mío. Te pido que nos prepares ahora para escucharla y nos ayudes, Señor, para poder entenderla, Señor, para poder discernirla, Dios mío. En tus manos nos encomendamos en esta noche y pedimos, Señor, que sea tu gracia manifestada en nuestras vidas, Señor, y en la medida que escuchamos tu palabra, Señor, tu consuelo en nuestros corazones, pero también sane nuestros cuerpos, Señor. Nos ayude, Dios mío, a tener esperanza en tus promesas y a no permitir, Señor, que nosotros desmayemos en el camino, Señor. Ayúdanos a avanzar, ayúdanos a fortalecernos en ti, ayúdanos, Señor, a alimentarnos, Señor, también en tu palabra. Encomendamos este tiempo en tus manos, rogamos, Dios mío, que perdone nuestros pecados y nos prepare, Señor, porque es tu palabra la que vamos a estar leyendo, Señor, y es tu palabra santa y gloriosa con la que nos vamos a estar alimentando, Señor, en los minutos que siguen, Dios mío. Te pido que nos prepares, Señor, y nos ayudes también. Gracias, Señor, por la misericordia mostrada para con todos nosotros en este día, y rogamos, Señor, siga siendo propicio en cada una de las diferentes situaciones y peticiones que expresemos delante de ti, Dios mío. Por eso encomendamos este tiempo en tus manos y agradecemos, Señor, por tu cuidado, por tu amor y por tu misericordia hacia todos nosotros. Muchísimas gracias, Padre bendito, en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, más con la guía de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a estar entonando por allí un himno. Este es el número 3 que aparece en nuestros himnarios. Celebremos su gloria. Así es de que voy a compartir con ustedes pantalla, mis hermanos, allí en la virtualidad, para que estemos cantando el himno número 3. Muy bien, lo tenemos. Cantemos juntos. Batallas glorioso, alabado
batallas glorioso, Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo, eres mi Señor, Dios de las batallas glorioso. Precisamente ese es nuestro buen Dios, que es santo, santo, santo por los siglos de los siglos. Muy bien, he aquí entonces la intención de por qué precisamente el Señor permitió que nosotros pudiésemos entonar himnos, pudiésemos cantar, pudiésemos adorar con toda libertad. Nosotros como pueblo obviamente necesitamos del cuidado del Señor, pero al mismo tiempo también necesitamos que el Señor nos esté recordando ese cuidado, ya que nosotros tenemos mucha facilidad para olvidar las cosas, específicamente las cosas que en ocasiones son más agradables. Cuando pensamos nosotros en el pasado, en ocasiones se nos viene a la mente precisamente los momentos negativos o los momentos malos. A veces guardamos en nuestro corazón cosas que nos marcaron. Esas son las cosas que entonces decimos vienen constantemente a nuestra mente. Pero la cuestión es que el Señor nos da de su palabra para que apliquemos constantemente los pensamientos que son agradables delante de su santa presencia. Así es de que hoy podemos recordar que alguien totalmente justo y perfecto vino y pagó por nuestros pecados, que nos dio vida eterna y nos asegura nuestra estadía con Él para siempre. Esto entonces debe llenar nuestro corazón de alegría. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a ubicarnos allí en el capítulo 13, Carta a los Hebreos, y hoy vamos a estar culminando con esta carta. Nos despedimos ya del escritor, nos despedimos ya precisamente de esta temática que hemos venido tratando por todo este tiempo. Muy bien. Bienvenidos mis hermanos que están llegando allí a la conexión virtual. Y vamos a proseguir. Estoy diciendo que les invito allí a estar en el capítulo 13, Carta a los Hebreos. Y vamos a estar finalizando en el día de hoy esta carta. Si el Señor así lo permite, estaremos para el martes entrante haciendo una breve introducción a la Epístola Universal de Santiago. Vamos a estar haciendo una breve introducción y luego entonces proseguiremos con el estudio también de esta carta, si así el Señor nos permite. Así es de que les invito a todos ustedes a estar ahí iniciando con esta carta para dentro de 8 días, carta o Epístola Universal de Santiago, y estaremos entonces revisando todas estas cosas. Bien, mis hermanos, vamos a leer, dice capítulo 13, versos 20 hasta el 25, dice así la palabra del Señor. Carta a los Hebreos. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Oremos por un momento, mis amados hermanos. Bendito Señor, Padre, tú que habitas en gloria. Quiero darte las gracias por esta noche, Señor, por este regalo que nos das de la vida, Señor.
Pedimos, Padre, que te glorifiques de manera especial y permitas que con la ayuda y guía de tu Espíritu Santo nosotros podamos llegar a toda verdad y a toda justicia, Señor. Dirígenos en esta noche porque nos falta sabiduría, Señor. Nos falta entendimiento, nos falta conocimiento. Pero suplicamos, Señor, que en ti podamos alcanzar todas estas cosas, Dios mío, y podamos ser guiados a través de tu palabra para nuestro provecho y alimento espiritual, Dios mío. Bendice a mis hermanos allí en la virtualidad, a mis hermanos que están allí en los perfiles de Facebook, mis hermanos que están aquí en las instalaciones del templo, Señor. Bendícenos a todos y permite, Padre, que tu nombre una vez más sea glorificado y que tu palabra resalte en importancia, Señor, viendo nuestra necesidad, Señor, pero entendiendo también tu gracia y tu misericordia por todos nosotros. Encomendamos, Señor, este tiempo y dándote las gracias también, Señor, porque nos permitiste, Señor, culminar con el estudio de esta carta a los Hebreos. Qué importante, Señor, el poder haber estudiado toda esta carta, Señor, y sabemos, Dios mío, que aunque no podamos retener toda la información que hemos expresado, Señor, desde este púlpito en todo este tiempo, por lo menos sí podemos entender, Señor, que tus promesas son reales, que tú has hablado en nuestras vidas, Señor, y que tu palabra nunca ha retornado vacía, Señor. Muchas gracias por tu amor, gracias por tu palabra, Señor, y ayúdanos, Padre, para poder retener la mayor cantidad de información que para nosotros será de mucho provecho, Señor. Muchísimas gracias por este tiempo, por esta noche y por esta oportunidad. En el santo y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. He aquí entonces, como ya decía, la culminación de esta carta. Hoy vamos a estar razonando un poco en este pasaje con el título Oración y despedida. Así es de que como hoy vamos a despedir la carta a los Hebreos, pues también vamos a orar dándole gracias al Señor una vez más por habernos permitido pasear con estos fieles en la iglesia primitiva y conocer también de fondo la voluntad de Dios para nosotros. Porque como ellos escucharon la lectura directa de esta carta, para nosotros todavía sigue retumbando como si hubiese sido escrita para nosotros. Y lo importante es que la palabra de Dios es eterna. ¿Por qué? Porque aquel que la entregó es eterno. Por eso entonces encontramos nosotros esta necesidad suplida de recibir consejo de parte del Señor. Muy bien. El escritor en esta oración se enfoca en lo que ha hecho Dios el Padre. Es un propósito, obviamente, al levantar a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, quien es llamado, obviamente, el gran pastor de las ovejas. Pensemos nosotros, si Cristo se hubiese presentado como el Mesías y lo hubiesen asesinado y todavía sus huesos permanecieran dentro de una tumba, pensaríamos nosotros realmente tenemos un Salvador, pero un Salvador que está muerto. Más sin embargo, lo que vemos nosotros es que todas las tumbas de todos los hombres de renombre sobre la tierra se encuentran llenas de huesos. La tumba de nuestro Señor permanece hasta el día de hoy vacía. ¿Por qué? Porque aquel que fue puesto allí resucitó al tercer día. Así, contrario a todo lo demás, podemos decir nosotros, tenemos un Salvador vivo, que vive por los siglos de los siglos. Así es de que en esto se enfoca la importancia de lo que Dios está diciendo en este versículo 20 a través de la inspiración que dio a este escritor a la carta a los Hebreos. Y es conocido Cristo, obviamente, allí en el pasaje como el gran pastor de las ovejas. El gran, se coloca esta relevancia porque no es un pastor cualquiera, es el gran pastor de las ovejas. Bueno, el apóstol Pedro habla en este mismo término, pero lo llama el príncipe de los pastores. Así de que estamos hablando obviamente del pastor principal para todos nosotros. Allí lo encontramos obviamente enmarcado en el versículo 20. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas,
por la sangre del pacto eterno. O sea, es un gran pastor de las ovejas porque Él vino a entregar su vida por sus ovejas. Por eso es el gran pastor de las ovejas. Esto entonces nos llevó a nosotros a un verdadero pacto eterno. Es Dios quien puede traer esa verdadera paz. Bueno, encontramos aquí dos cosas supremamente importantes. No solamente al gran pastor de las ovejas, sino al mismo tiempo también encontramos al Dios de paz, así como aparece iniciando el versículo 20. Así de que es el único que puede traer esa verdadera paz. Solo proviene de Dios. Y esta misma es conocida, según el apóstol Pablo, como la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así de que nada en el mundo puede traer paz. Nada en el mundo puede traer seguridad, ni esperanza, ni tranquilidad si Dios no la provee. El hombre que busca paz en las riquezas, el hombre que busca paz en la recreación, el hombre que busca paz en cualquier otro ente, nunca va a poder encontrar una paz absoluta, porque siempre en el corazón del hombre va a haber una tristeza. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y esta es la que trae seguridad al corazón del ser humano. Así de que lo vemos exaltado de esta forma. Noten que el mismo verso 20 dice que el Señor es el gran pastor de las ovejas. Ya lo citábamos hace un momento. El Evangelio según San Juan en el capítulo 10, en el verso 11, dice: yo soy el buen pastor, dice el Señor Jesús. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, cuando dice buen pastor, es porque es el pastor perfecto y fue capaz de dar su vida por sus ovejas, en propiciación de que nosotros fuésemos perdonados de nuestros pecados. Entonces allí se confirma totalmente lo que está diciendo. No es solamente que Dios el Padre provee paz para nuestros corazones, sino que al mismo tiempo también Cristo aseguró a través de su propio sacrificio para nosotros la vida eterna. Dicho de otra manera, en el Señor lo tenemos absolutamente todo. Así de que este fue exaltado y es aquel que permanece para siempre, como líder y guía definitivo del rebaño de Dios. Verso 8 de este mismo capítulo 13 dice lo siguiente: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto ya lo habíamos estudiado semanas anteriores. Bien, pero lo encontramos nosotros como un Salvador eterno. Era lo que veníamos diciendo en la breve introducción. ¿Por qué? Porque es el mismo de ayer. Y esto nos deja a nosotros algo que pensar precisamente. Dice el verso 8 que Jesucristo es el mismo ayer. Y parece que el escritor está pensando en el tiempo en el que el Señor pisó la tierra. Y aparentemente cuando está siendo inspirado en esta carta a los hebreos, está diciendo es el mismo hoy, o sea, en el momento cuando se está escribiendo, y luego dice y por los siglos. Pero nosotros debemos interpretar esto un poco más amplio. El Señor Jesús es el mismo ayer, o sea, aún antes de pisar la tierra. Era el mismo. Y es el mismo hoy, podemos nosotros interpretarlo para nuestro tiempo. Y es el mismo por los siglos, o sea, por toda la eternidad. Esto quiere decir que al Señor no lo detiene el tiempo. Él es el Señor del tiempo. Es el Señor de la eternidad, que nos asegura para nosotros, una vez más lo reitero, vida eterna. En la resurrección del Señor se confirmó que su sangre es efectiva y dio como resultado el establecimiento de un pacto eterno. No es un pacto temporal. La Escritura dice que es un pacto eterno porque con su sacrificio nos aseguró para nosotros todas estas promesas, por medio del cual entonces nosotros, hablando del pacto eterno, tenemos esperanza de permanecer en su reino eterno. De ese modo, podemos confiadamente pedir a Dios que nos capacite para hacer su santa voluntad, confiando en una total dependencia en Él. ¿Podemos pedir confiadamente? Por supuesto.
Si el Señor envió a su propio Hijo, ¿qué más no nos podrá dar el Señor a nosotros? Y esto, entonces recordando lo que dice allí el versículo 21. Mire, dos cosas voy a decir aquí. En primer lugar, se presenta el Dios de paz, verso 20. En segundo lugar, al gran pastor de las ovejas. Pero eso tiene que tener un resultado. O dicho de otra manera, una consecuencia. Solamente el creyente descansa en saber que Dios es el Dios de paz y que Cristo es el gran pastor de las ovejas. No solamente en eso, es que nosotros también nos damos cuenta que tenemos una consecuencia de saber estas verdades. Entonces en el verso 20 dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es que esto tiene una consecuencia. Y allí parece que en el verso 21 el escritor estuviese cerrando el capítulo. Dice amén. Pero está hablando obviamente con un amén, afirmando lo que está diciendo en el versículo 21. Es que nosotros necesitamos ser aptos en toda obra buena para que vivamos bajo la voluntad de Dios. Así de que el escritor alienta a sus lectores a vivir una vida que agrade a Dios. Pablo dice a los filipenses, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2, 12 y 13. Por lo tanto, no queda más en el corazón del hombre redimido y capacitado que dar al Señor la gloria. Y obviamente entendiendo que porque vive por los siglos de los siglos, entonces nosotros debemos también vivir nuestro tiempo aquí en la tierra en un tiempo de preparación para ir con Él por toda la eternidad. Esto entonces, al dar la gloria al Señor, entendemos que allí es donde se identifica al verdadero adorador. O sea, no solamente el que habla, sino también el que hace. Porque el Evangelio no es solamente oírlo, el Evangelio es también vivirlo. Todo lo que escuchamos de la palabra de Dios es para colocarlo en práctica. Por eso el escritor, obviamente terminando allí entre el verso 20 y 21, nos presenta la gracia de una manera plena. Pero también nos presenta los resultados de esa gracia. Si no somos aptos para vivir en toda obra buena, si no somos aptos para vivir bajo la voluntad de Dios, si no somos aptos para vivir en las cosas que a Él le agradan, entonces estamos en graves problemas. Parece que entonces no hemos entendido todavía el Evangelio. Y en este caso, obviamente, termina diciendo, Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Todas estas cosas no van a terminar simplemente para dar un entendimiento de que el cristiano se debe llevar la gloria. Por el contrario, dice allí, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Nuestra vida no es para nuestra propia gloria, es para la gloria de Dios. Y confiamos entonces en el Señor de que Él siga fortaleciendo y capacitando nuestras vidas delante de su presencia. Vuelvo y repito, he ahí el verdadero adorador. Verso 22 entonces dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Ya dije, finalizando el verso 21, parece que hubiese cerrado el capítulo, pero continúa de pronto dando algunas ideas más. Entonces comienza allí el verso 22 como con un ruego. Y esto, entendiendo que a nosotros los seres humanos no nos gusta en muchas ocasiones que se nos digan cosas que hacemos mal. Si algo nos afecta a nosotros mucho es que alguien nos diga a nosotros la verdad, o que nos diga que estamos haciendo algo mal, o que estamos ofendiendo a Dios, o que estamos caminando por un camino incorrecto. A veces nos ofendemos por eso. La cuestión es que el escritor muy pastoralmente lo está entendiendo así, y entonces llama amorosamente la atención a sus lectores, diciéndoles como un ruego, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación.
Y esto vuelvo y repito desde un punto de vista muy pastoral. No quiere decir que los demás escritores del Nuevo Testamento no sean o no tengan un corazón pastoral. La cuestión es que aquí este hombre lo está haciendo desde un punto de vista en el cual él está entendiendo que los corazones de sus lectores, precisamente siendo hebreos, lo iban a malinterpretar o lo iban a entender de una manera incorrecta. Por eso entonces hace como esta especie de súplica. Sí se dan cuenta que el escritor está desde el principio insistiendo en el sacrificio perfecto de Cristo, que ya no se necesitan más sombras y figuras, ya no está el sumo sacerdocio, que ya no está el altar, que ya no se necesitan de víctimas. Es porque sus lectores tenían un trasfondo judío. Y por eso quiere aclararles esto, y él entiende que les está afectando su parte religiosa. Y esto lo iban a sentir ellos, pero vuelvo y repito, de un punto de vista muy pastoral, con un sentimiento muy pastoral, está dirigiéndoles estas palabras como una súplica. Ruego, hermanos, que soportéis. Juan el Bautista aparece por allí diciéndole a aquellos: arrepentidos, porque el hacha ya está puesta a raíz de todo árbol que no da fruto. Bueno, nadie puede decir que Juan el Bautista no tenía un corazón pastoral, pero es que estaba hablando con gente con un corazón endurecido. Por lo menos vemos al escritor de Hebreos hablándole a creyentes, y él entendía que emocionalmente podían sentirse desubicados, pero allí entonces vemos la misericordia del Señor también para con ellos. Vemos también a nuestro Señor Jesucristo por allí entre el capítulo 24 y 25 en su evangelio, según San Mateo, diciéndole a aquellos fariseos hipócritas, y hablando directamente a un corazón endurecido. Y no podemos decir que el Señor Jesús no tenía un corazón pastoral. De hecho, Él es el gran pastor de las ovejas. Pero la cuestión es, obviamente, que estas cosas obviamente se trataban desde un punto de vista en el cual el oyente era totalmente diferente. Por eso está utilizando estas palabras del verso 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Alguien pudiese pensar, bueno, pero si les está explicando teológica y perfectamente el evangelio, ¿por qué tiene que rogarles que soporten la palabra de exhortación? ¿Por qué no los exhorta más bien a que obedezcan? Pero vuelvo y repito, lo está diciendo desde un punto de vista amoroso, pastoral, misericordioso, como el Señor lo hizo en muchas ocasiones. Entonces les dice allí, pues os he escrito brevemente. Aunque el tema es demasiado profundo, entonces el escritor les recuerda que ha sido breve en sus palabras, que debían revisarlo y también debían meditarlo, todo lo escrito. Porque al contener llamados o exhortaciones, muestra un interés pastoral del escritor, no solo a que escuchen, sino también a que lo hicieran con profundo interés. O sea, no es solamente oír, sino hacerlo con la intención de oír. Ahora, esto es algo para muchos que hemos entendido muy bien la necesidad de escuchar correctamente lo que otro dice, específicamente cuando se trata de la palabra de Dios. El escritor allí en todo su escrito hace comparaciones con situaciones y ministerios veterotestamentarios del Antiguo Testamento. Por ejemplo, hace esas comparaciones y esos contrastes con la ley, con el sacerdocio, con el altar, con Moisés, con los profetas. Les enseña verdades fundamentales acerca de Cristo. Es por eso que les llama la atención para que soporten la palabra de exhortación. Esto obviamente, cuando a uno le están aclarando su mala posición religiosa o su mal concepto religioso. Hagan cuenta que, hermanos, pudiese uno tomar de pronto Deuteronomio 5 y estar diciendo lo que citan allí los mandamientos acerca de la adoración de imágenes a alguien que tenga un concepto religioso tradicional. Y allí donde el Señor dice, no os postréis, no adoréis. Es muy claro el Señor cuando nos llama a nosotros la atención al respecto.
Pero vuelvo y repito, es cuando se llama al creyente a soportar lo que la palabra de Dios dice y en humillación ante el Señor a pedirle que guíe y dirija ese corazón y ese pensamiento para poder definitivamente entender que el Señor es quien tiene la razón en materia de religión. Eso es todo lo que tenemos que comprender de acuerdo a lo que el escritor está diciendo allí en el versículo 22. Luego el escritor, como en una nota de pie de página, les da una buena noticia. Y uno piensa entonces, ¿por qué si ya terminó de decir todo lo que tiene que decir? Entonces continúa brevemente como con otra serie de anuncios allí. El verso 23 entonces dice: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Parece que les está dando como una especie de anuncio, lo que uno hace constantemente en la liturgia, domingo a domingo. Entonces uno dice la bendición y los anuncios. Entonces, anuncios para la semana que viene. Es lo que está haciendo el escritor. Parece que estuviese terminando como una especie, primero, de exposición teológica, segundo, como si estuviera enseñando un sermón, y tercero, como si estuviese terminando ya un servicio de adoración. Entonces termina así con este anuncio: hermanos, está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, como si él estuviese diciendo, a lo mejor viene para acá, pero si viene para acá, entonces vamos a ir para allá. Lo que les está diciendo, vuelvo y repito, en esta especie de anuncio, expresando que se aprovecharía la oportunidad para ir juntos a visitarles. Dos cosas acá. Primero, en este primer lugar no tenemos registro bíblico si Timoteo estaba preso o a qué libertad estaba haciendo referencia el escritor. ¿Había acaso terminado su supervisión en Éfeso para dedicarse a las misiones nuevamente? Recordemos que este fue compañero del apóstol Pablo. Estuvo en diferentes ciudades y en diferentes lugares predicando como misionero y acompañando a los misioneros. Y luego entonces Pablo lo encomienda a quedarse en Éfeso allí como el pastor para que organizara todas las cosas que estaban desordenadas. ¿Acaso había terminado ya su labor y había regresado de nuevo a las misiones? Bueno, no sabemos a qué libertad está haciendo referencia. Si a una libertad física, o estaba atado en cadenas, o simplemente se está hablando de una libertad cuando ha terminado un trabajo y ahora tiene libertad de comenzar otro. Vuelvo y repito, desconocemos realmente qué clase de libertad es la que está haciendo referencia allí el verso 23. Segundo, no tenemos registro sobre quién es el autor de esta carta. Algunos deducen que es Pablo, pero ni al principio de la carta ni al final de esta misma carta se hace mención al apóstol Pablo. Así es de que tampoco nosotros podemos afirmar que está hablando Pablo diciendo, si viene Timoteo, entonces vamos a ir a visitarles. Atentamente, Pablo. No dice así en ninguna parte. Entonces por eso nos hemos reservado de no estar diciendo Pablo escribió la carta a los hebreos, o no estamos diciendo Pablo dice así según Hebreos. No. ¿Por qué? Porque para nosotros esto quedó velado. No sabemos quién es el escritor a esta carta. Bien, así es de que simplemente está diciendo nuestro hermano Timoteo. Nosotros podemos decir también, al igual que lo decimos constantemente, nuestro hermano Alain, nuestro hermano Leonel, podemos decir nuestra hermana Graciela, nuestra hermana Estela, pero no estamos refiriendo, obviamente, como lo está citando aquí el escritor. Cuando dice nuestro hermano Timoteo, está diciendo un hermano, y que lo está diciendo es un hermano en Cristo. Vuelvo y repito, no es directamente el apóstol Pablo. Bien, allí entonces dice el verso 24, para finalizar, otro anuncio más: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Bien, Timoteo, como era bien reconocido, allí en el verso 23, obviamente al mencionar su nombre se le da gran respaldo a esta carta. Eso es lo que hace una carta de inspiración divina.
es por las referencias que se encuentran en otras partes de la misma escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y los personajes que aparecen en las mismas cartas. Vuelvo y repito, por eso cuando se está escogiendo el canon del Nuevo Testamento, se escoge Hebreos, constantemente aparecen estas referencias. Vuelvo y repito que aparecen en algunas otras partes de las escrituras. Así es de que esto le da un gran respaldo a la inspiración de esta carta. La vehemencia del escritor y la unidad mostrada entre los siervos del Señor llama la atención a la obediencia, a la buena conciencia y al trabajo también en equipo. Cosas que la iglesia debía conservar y también debe promover. Bueno, ya dije, el escritor dice, nuestro hermano Timoteo, y está hablando de que van a ir a visitarle. Y luego en el 23, en el 24, entonces dice, saludad a todos vuestros pastores. Y luego dice, y a todos los santos. Interesante, entonces, cómo está culminando allí. Dice el verso 16, este mismo capítulo dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces dice, vuelvo y la cito lentamente, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Esto se llama trabajo en equipo, trabajo en equipo, vivir en una verdadera comunión con Dios, hacer las cosas porque todos nosotros sabemos que Dios ha dicho que debemos hacer su voluntad. No está diciendo que cada cual puede hacer su voluntad. Por eso entonces, cuando en el verso 24 está dando un saludo general a todos aquellos que consideran que Cristo en primer lugar es su Salvador y que ellos tienen obviamente asegurado a través de ese sacrificio un paso a la eternidad. Esto ya es supremamente claro. Y aparte de eso, que antes de irnos de acá, tenemos que vivir bajo los preceptos de Dios que nos llamó a nosotros para trabajar para su reino aquí en la tierra. Bien, así que Hebreos es un llamado a la madurez cristiana y es pertinente para todos los creyentes de todas las épocas. Hablando de unidad, en su epílogo saluda a todos en general, tanto líderes como también liderados, todos como un solo cuerpo. Y les extiende un saludo de los creyentes que se encontraban en Roma. Esto para que ellos pudieran entender que Cristo había derribado el muro de separación. Un muro de separación que en primer lugar se había levantado de una manera racial y en segundo lugar de una manera nacionalista. Allí les está diciendo, no hay muros de separación, para hacer de su iglesia un solo cuerpo, llamándolos a todos ellos santos. La iglesia está conformada por judíos y por gentiles. Ahora, fíjense que esta carta a los hebreos, ya dije, personas de trasfondo judío, y en el verso 24 dice desde allí, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, o sea, a todos los hermanos. Parte de la iglesia estaba recibiendo este saludo. Y luego entonces dice, los de Italia, o sea, los que vivían en Roma, les envían saludos. Esto quiere decir que todos ellos eran hermanos en Cristo. ¿Qué los identificaba a ellos como parte del pueblo de Dios? Respuesta, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso entonces está colocando allí un cuadro general de lo que es la iglesia, sin diferencias. Y ya entonces, como anteriormente estaba hablando acerca de la ayuda mutua y todo lo demás, entonces les está diciendo, todos, judíos y gentiles, debemos vivir para la gloria de Dios, haciendo su voluntad, como comienza allí en el versículo 21, aptos para hacer su voluntad. Bien, a quienes, todos ellos obviamente, a los que ya hemos citado, líderes y liderados, y también a todos los creyentes en general, termina enviándoles a todos ellos la bendición del Señor, una bendición que ha sido entregada a todos nosotros por gracia. Verso 25 dice, la gracia sea con todos vosotros. Amén.
Vemos otro segundo amén, ya terminando. Así es, así sea, como lo encontramos allí. Saludo habitual, obviamente que se repite vez tras vez en la mayoría de los escritores en el Nuevo Testamento. Amados hermanos, amada iglesia, al igual que los lectores de la iglesia primitiva, todas estas exhortaciones nos desafían a guardarnos para el Señor, a dar gloria a su santo y poderoso nombre, y a vivir para extender las buenas nuevas a quienes las necesitan. Todos nosotros necesitamos de escuchar un buen mensaje. Todos nosotros necesitamos de escuchar una buena nueva. En algún momento el Señor tocó a las puertas de nuestro corazón y nos entregó un mensaje que nos llenó de alivio y de confianza. Y en medio, aún todavía siendo creyentes, en medio de nuestras dificultades, necesitamos constantemente recordar esa buena nueva. El Señor descendió para librarnos a nosotros de toda aflicción, de toda tristeza, de toda desolación. Las enfermedades entonces no tendrían lugar, sino que simplemente el Señor nos prepararía para ir a un lugar donde no necesitaremos de ninguna cosa que conocemos nosotros aquí en esta tierra. Dios será para nosotros quien supla toda necesidad para nosotros. Hermanos, como termina diciendo el escritor allí en el verso 25, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Dios Todopoderoso bendiga a su iglesia. Siga sustentando su iglesia. Que nos sintamos confiados, también desafiados, y que nos sintamos con deseos de vivir conforme a los propósitos de Dios. El Señor nunca colocó sobre nuestros hombros una carga. Por el contrario, nos ha aliviado de las cargas. Que siga siendo así para todos nosotros. Dios continúe prosperando y sustentando a su iglesia. Amén. Oremos por un momento. Señor, gracias una vez más. En este versículo 25 dimos por finalizada ya la estructura de esta carta a los hebreos. También con estos saludos finales hemos despedido ya, Señor, el estudio de esta carta. Gracias por todo lo aprendido, Señor. Gracias también, Señor, por colocar especialmente en mí el deseo de estudiarla, de prepararme todos los martes, Señor, para estar exponiendo los diferentes pasajes que pudimos estudiar de esta carta. Qué bueno ha sido para con nosotros, Señor. Cuán grande es tu misericordia. Y encomendamos ahora nuestras vidas porque queremos seguir estudiando tu palabra, Señor. Como diría el apóstol Pablo, todo el consejo de Dios, del cual no he rehuido enseñaros. Y te pido, Señor, para que nos capacites. No solamente, Padre bendito, para poder estudiar y exponer parte de lo que tú enseñas en tu palabra, sino que también coloques en nuestro corazón la disposición de escuchar, Señor. Porque no es solamente la preocupación y la preparación del maestro, sino también la diligencia del estudiante en prepararse para aprender, Dios mío. Ayúdanos todos los días, amantísimo Señor, y te pido que te glorifiques de manera especial, porque como discípulos tuyos, Señor, necesitamos seguir escuchando a nuestro buen Maestro. Y te pedimos que nos ayudes, que te glorifiques y obres de manera especial en cada una de nuestras necesidades. Señor, en tus manos encomendamos nuestras vidas, en tus manos entregamos nuestro corazón, Señor, para que nos ayudes. Y en todo, Padre bendito, tu nombre siga siendo exaltado y glorificado en medio nuestro. Gracias por esta noche y gracias por permitirnos, Señor, terminar con el estudio de esta carta. Sea tuya la gloria, la honra, el honor y el poder, ahora y siempre y por todos los siglos, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.